Seguimos a través de QTF en este martes 1 de febrero, comenzando el mes. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Me quedo Armando Rodríguez también el día de hoy aquí con nosotros. Y vamos a platicar, de una vez les digo, si quieren, escríbanos a través de @QTF o @VallesB o tienes Sí, Carlos Armando RD RD, a través de de Carlos Twitter. Armando RD del Twitter. Porque el tema de hoy es muy interesante y si tienen alguna duda, tienen algunas preguntas, de una vez para que las vayamos recibiendo, les podamos ir dando salida. Vamos a hablar del COVID y el espacio laboral. Y es que, no sé si se acuerdan, hace unos días, hace unas semanas, por ahí de noviembre, el gobierno de los Estados Unidos ordenó que las empresas con más de 100 empleados deberían exigirle a sus trabajadores estar completamente vacunados contra el coronavirus o que se sometieran en todo caso a test semanales a partir del 4 de enero y el uso de las mascarillas en el lugar de trabajo, la vacuna y los test tendrían que ser obligatorios. La medida finalmente dirigida a aproximadamente 84 millones de trabajadores, entró en un proceso de polémica porque decían que no se le podía exigir a los empleados estar o no vacunados, lo que decíamos al empezar este espacio de pues un gran grupo de personas que son antivacunas, que son antimascarillas incluso, sobre todo en algunos otros países, como Estados Unidos, como en España, en algunos países también de Europa, que no les gusta o no quieren o dicen que no tienen por qué seguir estas normas o estas reglas ni hacerse las pruebas, ni vacunarse, ni tampoco usar el cubreboca. Entonces, a raíz de esta situación, resulta que entró la polémica a la Suprema Corte y la Suprema Corte de los Estados Unidos dice, a ver, se están excediendo, el gobierno de los Estados Unidos, en este caso la administración de Joe Biden, se está excediendo porque no puede hacer o no puede ordenar que esto sea a fuerza. Entonces, finalmente, lo que iba a entrar el 4 de enero se echó para atrás y termina siendo un rollo de, pues solamente lo que se le puede hacer es pues el exhorto o el llamado, ¿no? Y seguir pidiéndole a la población que se vacune. Entonces, eso rebotó en muchos otros lugares. Uno de ellos fue aquí en México, donde un grupo de empresarios pues ya empezaron a decir, oigan, pues es que también nosotros necesitamos pruebas masivas, necesitamos vacunas y necesitamos protocolos más seguros para poder estar regresando a trabajar. Y una de ellos empezó la polémica también de, bueno, ¿y me pueden exigir o no me pueden exigir el test? ¿Me pueden o no pueden exigir la prueba? Y en algunas empresas dijeron, no, a ver, no puedes regresar si no traes por lo menos tu prueba negativa, Ujú. ¿no? Y entonces ahí empezó con que el rollo de algunos que se quejaron de decir, pero ¿por qué tengo que pagarla yo o no pagarla yo? ¿O por qué me la tienen que dar? ¿O por qué me tienen que obligar si soy antivacunas? En fin, de eso vamos a platicar en este momento con Jorge Sales, él es especialista en Derecho Laboral. Jorge, ¿cómo estás? Te saludamos con muchísimo gusto. Muy buen día. Emilio, muy buenos días, buenas tardes, días todavía, perdón. Bien. Carlos, buenos días también. Gracias por estar con Hola. nosotros el día de hoy. A ver, empecemos con este asunto de que si realmente las empresas deben o no deben, se puede o no se puede, primero que nada, exigir que andemos con cubreboca, que tengamos la vacuna, que tengamos que llegar con nuestra prueba del test, nuestra prueba negativa, en fin. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dices tú como abogado? ¿Qué está pasando en esto? Sin duda estamos viviendo tiempos totalmente modernos, tiempos totalmente diferentes, estamos viendo cosas que nunca imaginamos. Déjame dividir la conversación en el tema de las vacunas primero, luego en el de las pruebas y finalmente en el de el famoso equipo de protección, ¿no? Las caretas, las mascarillas y todo esto. Correcto. En el tema de vacunas, la Ley Federal del Trabajo no contiene la palabra vacuna en sus más de 1,000 artículos, ni siquiera existe la palabra vacuna en la ley laboral. Lo que ha habido es una tendencia mundial, como ya apuntabas en la introducción, a considerar que las personas tienen el derecho a no vacunarse. No deja de ser un tema muy polémico porque toca fibras muy sensibles, las fibras de la libertad humana y también la vertiente, digamos, de la discriminación. Se ha llegado incluso a considerar que no permitir trabajar a una persona por no ponerse las vacunas es discriminatorio. Ante este criterio, ante este panorama,
México ha asumido un criterio siguiendo estándares internacionales de no exigir la vacuna como un requisito para ir a trabajar. Es interesante ver cómo algunas compañías han jugado con poner incentivos, pero en la lógica de la voluntariedad, a las personas que estén vacunadas, ¿no? Dar un incentivo económico, dar un bono, dar un beneficio adicional, pero en legalidad no existe ningún fundamento legal para prohibirle a las personas que vayan a trabajar sin vacunarse. Entonces, el tema de las vacunas es así de claro y de contundente, no está regulado en la ley, pero tampoco se puede prohibir a una persona o se le puede obligar, para decirlo en otra forma, estar vacunada para ir a trabajar. Y entonces el tema se mueve en el terreno ya de las pruebas médicas, ¿no? Ok. Ahí sí creo que tenemos un marco jurídico muy sólido que se creó a partir de la pandemia, hace casi 2 años, hemos tenido una especie de bosque jurídico, se han dictado un montón de disposiciones como de urgencia o de emergencia a partir de la pandemia, concretamente avisos sanitarios que ha emitido el gobierno local, en el caso de la Ciudad de México y las demás entidades de la República, y la Secretaría de Salud en representación del gobierno federal. Ahí lo que se está diciendo es que el patrón está obligado a aplicar pruebas anti-COVID a sus trabajadores y que el pago de estas pruebas será con cargo al empleador. Adicionalmente, habría que decir que a diferencia de las vacunas, la Ley Federal del Trabajo sí prevé un dispositivo en donde obliga al trabajador a someterse a los exámenes que el patrón requiera. Por supuesto que no habla de exámenes COVID o no, simplemente a los exámenes que el patrón requiera. Y ahí cabe el que se le obligue o se le pueda solicitar al trabajador para ir a trabajar que se presente con una prueba negativa. Hay que tomar en cuenta, Emilio, Carlos, que cuál es el bien jurídico tutelado. Es decir, ¿qué queremos proteger cuando le exigimos a un trabajador una prueba médica? Lo que queremos proteger es la salud en el centro de trabajo y romper con cualquier cadena de contagio. Creo que ahí sí se entiende muy claramente que mi libertad a estar o no, a hacerme o no una prueba, creo yo que tiene ciertos límites y termina donde empieza la libertad de los demás compañeros de trabajo y el derecho a no ser contagiados. Entonces, este es un poco el panorama y por lo que hace finalmente al equipo de protección, las mascarillas y demás, siguen más o menos la misma suerte de las pruebas médicas. Hay obligación, porque hay disposiciones legales surgidas desde la pandemia, de portar cubrebocas, de tener mascarilla, de tener equipo de protección en las oficinas en general. Y luego se dictaron un montón de protocolos dependiendo la industria en la que trabajen las personas. Hay protocolos adicionales para la industria hotelera, para la industria restaurantera, para las estéticas, para los billares, para cualquier centro de trabajo. Ese es el panorama en general que estamos viviendo con motivo del lugar de trabajo y el COVID. A ver, es importante esto que mencionas, Jorge, porque me parece que debemos de dejarlo muy claro. En la Ley Federal del Trabajo no aparece el tema de las vacunas. Lo entiendo de esta manera, como tú lo mencionas. Sin embargo, lo que sí creo es que cuando se está tratando de un tema, como decías también, de contagio, porque lo que estamos hablando aquí es de una cuestión de salud, en donde no te pueden exigir una vacuna, estoy de acuerdo, pero pues no te vas a ir a vacunar. No, no es lo mismo que te vacunes contra la rabia, ¿verdad? Que a nadie le vas a hacer, a nadie le vas a afectar, a que digas, pues es que me mordió un perro y llegas a trabajar y pues digo, ay, me voy a ir a vacunar contra la rabia, saliendo de aquí, a que digas, híjole, es que realmente soy positivo, tengo COVID, pero no me importa y no me pueden exigir y me puedo ir a trabajar, porque entonces ya estás poniendo en riesgo a otras personas. Entonces, ¿hasta qué punto este vacío en la ley está bien o está mal? Y por el otro lado, si lo que estoy entendiendo también es que en el examen médico que en muchos lugares, muchos centros laborales nos piden, ahí es donde tendría que entrar esta petición, esta solicitud de que el examen médico se compara a una prueba COVID. Sí, efectivamente. La solución jurídica que se ha encontrado a este tan polémico tema es justamente el recurso de las pruebas médicas, las pruebas COVID. Ya que las vacunas son complejas desde el punto de vista laboral, de libertad humana y de discriminación, la salida para preservar la salud en el centro de trabajo es que para ir a trabajar
se acredite estar negativo con una prueba COVID. Y entonces eso sí tiene además un fundamento en la ley, que es el que te mencionaba, donde existe la obligación del trabajador de someterse a las pruebas que requiere el patrón. Lo que ha venido a dictar la autoridad sanitaria es que esas pruebas deben ser con cargo al empleador, que tampoco es un tema menor cuando hablas de compañías grandes o de maquiladoras o de fábricas, Sí, ¿verdad? que tienen que absorber el costo de todas sus pruebas, ¿no? Y al final de Es cuentas también correcto. se vuelve como una especie de, pues, ¿para qué pago tantas pruebas? Mejor, digo, por mí si se las quieren hacer o no se las pueden hacer, pues que no se las hagan. Pero entonces se convierte en este círculo vicioso de que no me la hago porque no me la piden, no me la piden Sí, porque no la pago o no la pagan y entonces terminamos en lo mismo, ¿no? sí, un poco a donde nosotros hemos querido llevar esta discusión con nuestros clientes y con nuestros amigos en la firma y a las personas que asesoramos es a salirnos un poco de este terreno de qué dice la ley, qué sí, qué no, tengo derecho, no tengo derecho, me puedo mover o no, y movernos más hacia un tema como de responsabilidad social, Emilio, un tema en donde haya como una conciencia y una cooperación entre patrones y trabajadores, incluso sindicatos, en donde no perdamos de vista que de lo que se trata es de mantener la economía lo menos afectada posible y preservar la salud en los centros de trabajo. Creo que también tendríamos que poner esto como en un nivel más alto y no solo quedarnos con, pues yo me muevo en lo que dice la ley y nada más, ¿no? No sé si me explico. Ujú. Pero, por ejemplo, en el terreno legal está claro que es Sí, la Carlos. protección del empleado, pero entre los mismos empleados, yo sé que la libertad individual, pues pueden los otros decidir si se vacunan o no, pero en el caso de que yo, como empleado, también sea contagiado por un compañero empleado, legalmente yo tendría la posibilidad de demandar a ese compañero por afectarme a mí, porque en Estados Unidos sucede, las vacunas no son obligatorias por estas leyes de libertad individual, pero si una persona resulta contagiada, tiene todo el derecho legal de demandar a la otra por no tener una vacuna con la que se podría evitar ese contagio. En México, ¿qué pasa? Mira, estamos viviendo tiempos muy interesantes. Déjame nada más darte un antecedente que me parece es atractivo. Una provincia canadiense está a punto de aprobar un impuesto especial para las personas que no se vacunan, un poco bajo la lógica que tú planteas, Carlos, de decir, oye, las personas que no se vacunan le cuestan más a la sociedad, ya no digas al gobierno, a la sociedad en su conjunto. En México, en el Código Penal, existe un delito muy peculiar que se llama el delito de contagio, ¿no? De riesgo de contagio. Cuando una persona deliberadamente contagia a otra. Esto causó cierta polémica cuando empezó la pandemia. En realidad no está tan regulado como nos gustaría o como en otros países y ofrece un gran problema que es acreditar quién te contagió, ¿verdad? Así como te puedes contagiar en el centro de trabajo, te puedes contagiar en el transporte público o en el restaurante al que libremente decides ir el fin de semana cuando no estás en tu trabajo. La Seguridad Social Mexicana, que es la encargada de calificar las enfermedades como enfermedades laborales o no, ha decidido que el tratamiento que le está dando al COVID es una enfermedad general, una enfermedad que no se adquiere con motivo del trabajo, a menos que se logre demostrar que la adquiriste con motivo o durante tu jornada laboral, entonces se califica como una enfermedad profesional. Estamos platicando con Jorge Sales, él es especialista en Derecho Laboral y nos estabas platicando, mi querido Jorge, lo que pasa es que nos ganó el corte en torno a que no hay forma de comprobar entonces quién nos contagia y entre eso, pues evidentemente la situación se vuelve mucho más complicada y no es significativa porque no podemos señalar a alguien específicamente. Efectivamente, y ante ese panorama, ¿cuál es la solución jurídica que se ha presentado? La solución jurídica que se ha presentado es el patrón, el empleador, tiene la obligación de poner en el centro de trabajo todas las medidas necesarias y preventivas para evitar que haya contagios. Para evitar, no puede impedirlo, pero sí para evitar. Y eso tiene que ver con la toma de temperatura cuando llegas y cuando te vas, la oxigenación, el equipo de protección, los espacios amplios o ventilados en los centros de trabajo. Un patrón que cumple con esas medidas preventivas podría estar relativamente exento de alguna responsabilidad por el contagio. Si a esto le añades la necesidad de que los trabajadores se presenten con una prueba, entonces creo yo que tenemos una red de protección razonable
para las condiciones y las circunstancias en que estamos viviendo. Pero también en ese caso, por ejemplo, existen los cascos, ¿no? En las empresas que es por un tema de protección donde es obligatorio. Como patrón, sabiendo que la vacuna es un medio de prevenir el contagio o la gravedad de la enfermedad y de que existe este medicamento que no existe, por ejemplo, en la gripa, ¿no? O sea, no puedes decir a la gente tienes que vacunarte contra la gripa porque pues, no tenemos una vacuna. O sea, la gente se va a seguir contagiando de gripa y sabes que no es mortal, ¿no? Hasta cierto punto. Pero el COVID sí puede ser mortal si no te vacunas. Y sí puedes propagarlo tú. Y con el antecedente de que existe esta normativa de los cascos, por ejemplo, en una empresa donde dices que es obligatorio y si no tienes casco no puedes estar aquí, ¿no se puede aplicar también eso a las empresas al saber que existe una vacuna que puede ser la solución para evitar un contagio masivo dentro del ambiente laboral? Lamentablemente no, porque necesitamos que cambie el marco legal, Carlos. Lo primero que necesitamos es que en la ley se establezca eso y entonces tendremos esa forma de obligar, por decirlo de alguna manera, como existe con un casco o con un equipo de protección en una construcción. No tenemos eso regulado y entonces no tenemos esa herramienta, digamos, para hacer obligatorio el tema de las vacunas aún. Bueno, ahora hay otro punto que nos, bueno, que se platicaba, que se conversaba justo en el ambiente laboral, que yo escuchaba, es que decían que también se trata de un tema de discriminación. Tú no puedes determinar o darle preferencia a quien está vacunado o quien no está vacunado, ni tampoco puedes revelar como patrón, como empleador, quién sí pues, está vacunado o quién es antivacunas. Sin embargo, también hay una pugna, por ejemplo, de lo que está sucediendo en España, de lo que decían. Pues sí tenemos nosotros, los que nos vacunamos, saber en qué lugar sí están a favor y en qué lugar están en contra de las vacunas. Y lo decía, por ejemplo, uno de los empleados en España. Decía, a ver, yo quiero ir a comer a un restaurante, pero si este restaurante, sus empleados son antivacunas, pues que digan que son antivacunas y que vayan a comer los que son antivacunas. Los que somos pro vacunas, pues vamos a comer entonces a otro restaurante y entonces esto se va a hacer como un asunto de primera y de segunda, de catalogar quién sí, quién no. Cosa que a mí, por ejemplo, llevarlo a las empresas y más aquí en México se me hace prácticamente imposible, Jorge. Sí, creo que sería una solución muy compleja y la complejidad radica en que estamos hablando de temas relacionados con la libertad y a veces se piensa que la libertad es una libertad absoluta, una libertad irrestricta y esta discusión de la libertad pues se presenta en muchos ámbitos del quehacer humano, no solo en el ámbito de las vacunas, en el ámbito de ciertas preferencias religiosas, sexuales o de cualquier otro tipo, ¿no? ¿Dónde termina mi libertad? Quizá termina donde empieza la libertad del otro. Y creo que conviene traer de nuevo a la conversación, Emilio, Carlos, la idea justamente de cuál es el bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado puede ser un bien superior al derecho individual, ¿no? Al derecho de cada persona, porque hay un derecho colectivo que es el romper el contagio y preservar la fuente de trabajo, para no tener que estar haciendo cierres de la fuente de trabajo, especialmente en espacios productivos como de servicios o manufactura. Me quedé pensando en lo que decía Carlos de, oye, ¿cómo puedo hacer que vayan y obligarlos a que vayan vacunados? Bueno, quizá la respuesta o la explicación a la pregunta que hace Carlos es justamente el por qué muchas compañías, especialmente grandes oficinas de corporativos, siguen manteniendo a las personas en su casa, ¿verdad? Justamente porque ante este riesgo por el tema de vacunas y antivacunas, pues quizá es mejor esperar y que todo el mundo siga trabajando en casa. No deja de ser contradictorio, insisto, porque sabemos que muchas personas que hoy ya se acostumbraron a quedarse en su casa y que no les gusta ir ya a trabajar por el desplazamiento, por la movilidad, por la disponibilidad de tiempo, son personas que también, y es humano, no es una cosa crítica ni mucho menos, los fines de semana sí salen, ¿no? Y se exponen, pero es que vivir la vida es exponerse a un contagio, como están las cosas, ¿no? Pero entonces, en las escuelas, porque yo recuerdo, no sé, tu hija Emilio, pero en mi tiempo yo no podía entrar a la primaria si no tenía todas mis vacunas, ¿no? Entonces, ahorita estaba pensando cómo, o sea, si eso es legal o no es legal en México, que te exijan una vacuna para poder estudiar, pero también
En el ámbito laboral de una escuela, o sea, si tú puedes obligar a los alumnos a estar vacunados para darles clases, pero entonces los maestros no pueden estar obligados a vacunarse, ¿cómo funciona eso? Sí, efectivamente, los centros educativos tampoco están con el derecho sí, con el derecho de obligar a todos sus docentes a estar vacunados. Simplemente tendrán que cerciorarse que tengan todos una prueba negativa para poder estar en clases. El tema de los ámbitos educativos ha sido todavía más polémico en materia de COVID, Carlos, porque parece que ahí están en juego distintos valores, ¿no? Por un lado, la necesidad, digamos, de socializar, de convivir, de adquirir el conocimiento de manera presencial, pero por otro lado, pues pueden entenderse como focos grandes de contagio entre profesores y alumnos. Los alumnos vuelven a las casas, conviven con las familias, ¿no? Creo que es un tema que también tiene esa complejidad. Y al final, como bien señalas, la escuela es un ámbito laboral. Hay relaciones de trabajo en ese espacio y tenemos que estar a las disposiciones que hemos estado platicando. No podemos obligar a que tengan vacunas y entonces toda la carga recae en la parte de las pruebas médicas. En los minutos que nos quedan, mi querido eh, Jorge, a ver, las empresas, en este caso, ¿cuál es el tiempo requerido y permitido de incapacidad que le tienen que dar las empresas a los empleados? O sea, se contagian y entonces te vas contagiado, ¿y cuánto tiempo tienes que tardar en regresarte? Mira, el tiempo de incapacidad no lo determina el patrón ni tampoco el trabajador. Quien lo determina es el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando los trabajadores están afiliados, y en una acción que me parece muy atinada del Seguro Social, hace unos días que hemos vivido este pico de contagio por la variable, el Seguro Social rehabilitó, porque ya lo había hecho antes, una aplicación en la que los trabajadores vía un teléfono o un sitio de internet del Seguro Social pueden solicitar la incapacidad al Seguro Social. Es una especie de incapacidad, Emilio, de buena fe, porque el Seguro Social no está viendo al trabajador. Ujú, ujú. Recordarás que cuando empecé el año había unas filas para pruebas de empleados en muchos lugares que eran interminables. Ujú. El Seguro Social suplió esta necesidad para no colapsar el tema de las pruebas con esta aplicación, que es una especie de incapacidad de buena fe donde el trabajador manifiesta sus síntomas y esta aplicación en automático devuelve una incapacidad que se estaba dando al principio por 10 días y después por 7 días, un poco atendiendo a la capacidad de contagio del virus. Entonces, quien determina la incapacidad es el Seguro Social en cualquier enfermedad profesional o no profesional. En esos días de ausencia se le tiene que pagar su Sí, salario. sí, es un buen tema el que planteas porque el seguro social, decimos los abogados, se subroga, se pone en el lugar del empleador y el seguro social le paga al trabajador esos días de incapacidad. Ahí ha habido algunas inquietudes porque si el seguro social considera COVID como una enfermedad no profesional, como una enfermedad genérica, que es como lo está calificando normalmente, el seguro social no le paga al trabajador el 100% de su salario, le paga el 60% de su salario y el patrón en estricto sentido no está obligado a pagar el otro 40. Entonces ahí el que sale, permítanme la expresión, Carlos Emilio, el que sale raspado es el trabajador. Otra pregunta rapidísima. A ver, si yo me contagio de COVID, me voy a mi casa, me dicen, no, pues te vas a vetar 7 días de incapacidad, Ah, pero vas a estar en tu casa, pues ahí te encargo que mientras estás en tu casa, mándame los reportes y entonces aviéntame el no sé, ¿eso se puede? No se puede. A ver, eso no es una incapacidad. El espíritu de una incapacidad es que el trabajador esté en reposo, recuperándose de una enfermedad. El tema del teletrabajo, que da para otra plática, ¿verdad? Nos ha puesto retos en los que podemos estar haciendo dos o tres cosas al mismo tiempo, además de trabajar. En estricto sentido, el trabajador no estaría obligado a laborar en ese periodo de incapacidad y el patrón tampoco estaría obligado a pagar el salario, ya que se lo paga el Seguro Social subsidiado, pero se lo paga. Entonces, en legalidad pura, el trabajador no tendría por qué estar teletrabajando. Eso es impresionante porque yo lo veo con muchos compañeros que son freelance, que no sé ahí cómo aplique la ley, porque finalmente no están contratados bajo un esquema donde tengan seguro social, pero que sí se han contagiado y que han tenido que estar trabajando desde sus casas normalmente para entregar sus asignaciones, ¿no? Carlos, imagínate todas las personas que de una u otra forma trabajan en la informalidad.
que no tienen seguridad social, que no tienen un contrato de trabajo, que no tienen prestaciones. Desde los trabajadores de una plataforma digital, los freelancers, la persona que tiene un puesto de garnachas afuera de una estación del metro. ¿Cuántas de esas personas necesitan salir a trabajar todos los días para poder comer? Ahí otra vez se vuelve casi irrelevante el decir, oye, estoy contagiado. No, yo tengo que comer, yo tengo que llevar dinero para vivir. No es un tema menor y aquí hay una responsabilidad de la sociedad con sus sistemas de seguridad social y Claro. con los sistemas de apoyo para estas personas. Ante la ausencia de apoyos económicos, como en otros países que se dieron grandes apoyos económicos a Claro. las familias y a las personas, los trabajadores formales o informales, pues tienen que salir en muchas ocasiones a trabajar a unas sabiendas que hay un contagio, lo que no Claro. es un tema menor, ¿verdad? Menor, claro. Claro, Jorge. Jorge Sales, muchas gracias, especialista en Derecho Laboral. Tus datos, Jorge, en 20 segundos. Pues estoy en redes sociales con la terminación Sales Boyoli en todas las redes sociales. Muchas gracias, ahí te podemos contactar y gracias por pues, platicar con nosotros y orientarnos en torno a este asunto del COVID y materia laboral. Gracias, un abrazo.